Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024 sobre síndrome coronario crónico. Este video lo publicamos el mes anterior como una de las Mediclass interactivas que estamos publicando de manera gratuita cada mes en Medi. Dado que esta clase contiene una interactividad que solo se puede realizar de manera exclusiva a través de la plataforma de Medi, en esta grabación les dejamos la grabación de la pantalla para que vean cómo era la actividad interactiva. Si les llega a interesar, pueden revisar la Mediclass que tenemos disponible en este momento en la plataforma de Medi y poder realizar de esa manera las actividades integradoras. Y de esa manera, si les gusta nuestro método de aprendizaje, los invito a conocer toda la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma. En ella van a encontrar cursos y diplomados de alta calidad, en donde yo tengo varios de ellos, como lo son medicina interna, antibióticos y antibiograma, electrocardiograma, entre otros. Todos los pueden encontrar en la descripción de este video. Aprovechando para recordarles que todos nuestros cursos y diplomados son 100% interactivos, completamente virtuales y asincrónicos y tienen una certificación con validez tanto nacional como internacional respaldado por Tutorías Medicina Interna, MEDI y sociedades médicas de prestigio como lo son la Federación Médica Colombiana, FELSOSEM, ASEMCOL y el IFMSA de las Américas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de esta nueva guía de síndrome coronario crónico publicado por la Sociedad Europea en este año. Como les dije, vamos a tener dos partes en el video. En la primera parte vamos a estar hablando acerca de presentación clínica y diagnóstico y en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el manejo tanto farmacológico como de revascularización. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es definir de lo que estamos hablando. Y el síndrome coronario crónico ha venido cambiando su definición dado que cada vez más conocemos acerca del mismo, tanto en lo que es su presentación clínica como en lo que tiene que ver con su fisiopatología. La definición que nos ofrece la guía del 2024 es que el síndrome coronario crónico, al ser un síndrome, es un rango de presentaciones clínicas o de síndromes que se deben a alteraciones que pueden ser estructurales o que pueden ser funcionales, y esas alteraciones están relacionadas o con la circulación coronaria o con la microcirculación coronaria, que eso juega un papel súper importante, como vamos a ver ahorita más adelante. Y estas alteraciones que van a hacer un desbalance entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno, sea transitorio o reversible, que genera isquemia. En la gran mayoría de las ocasiones este desbalance va a estar desencadenado por algo. Puede ser el ejercicio, puede ser emociones, puede ser estrés. Y en muchas ocasiones va a tener presentación clínica, siendo la más común de ella claramente la angina, ¿cierto? Pero también puede tener otras formas de presentación clínica, ¿cierto? Disconfort, disnea o incluso puede ser asintomática en algunos pacientes. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que si bien esto, como lo dice su nombre, es crónico, siempre va a tener riesgo de desencadenar un síndrome coronario agudo. Como les dije, este cambio en la definición es principalmente de un mayor entendimiento en la fisiopatología, sobre todo de lo que conocemos como la enfermedad no obstructiva o INOCA, que desde ya vamos a decir que INOCA es eso, es enfermedad no obstructiva de arterias coronarias o isquemia con arterias coronarias que tienen enfermedad no obstructiva. Y esto ha llevado a que cada vez más se desarrollen nuevas estrategias, tanto de diagnóstico como de manejo, como vamos a ver más adelante. Fisiopatológicamente, entonces, ¿por qué puede ocurrir este mismatch entre el aporte y la demanda de oxígeno? La guía nos dice que podemos dividirlo en aquellas causas epicárdicas y en aquellas causas microvasculares. ¿Listo? Dentro de las causas epicárdicas hay alteraciones estructurales, como la aterosclerosis, que pues sería la más común o la que siempre hemos conocido nosotros más bien, un hematoma, un puente coronario, un aneurisma coronario, entre otras. O también pueden ser alteraciones funcionales en donde principalmente vamos a tener el vasoespasmo de la circulación epicárdica. Ya en las alteraciones microvasculares podemos tener nuevamente alteraciones estructurales, como por ejemplo principalmente alteraciones como fibrosis perivascular, alteraciones intravasculares o capilares, que es un poco más difícil de evidenciar, como lo pueden ser las alteraciones estructurales epicárdicas, y alteraciones funcionales que van a estar relacionados con alteraciones o en la vasodilatación o en la vasoconstricción de la microcirculación.
Como les dije, clínicamente esto puede tener un gran espectro de presentación. Podemos tener un paciente completamente asintomático que lo identificamos por alteraciones en el ecocardiograma o en el electrocardiograma. Podemos tener el paciente que tiene la presentación clínica clásica con el dolor y cosas por el estilo. Y eso puede ser debido a alteraciones obstructivas o alteraciones no obstructivas. Y fíjense que aquí pusieron una mujer y aquí pusieron un hombre. Esto es debido a que las mujeres tienen mayor disfunción microvascular y tienen una mayor prevalencia de estas enfermedades no obstructivas, además de que suelen presentarse a una edad más avanzada, suelen tener más comorbilidades y suelen tener una presentación más atípica, no con la angina superclásica ni nada por el estilo. Pero ojo, el síndrome coronario crónico también puede presentarse después de que uno haya presentado o después de que uno le haya hecho al paciente el manejo de un síndrome coronario agudo o de alguna revascularización, o en su espectro ya digamos como de mayor daño coronario que puede generar. Podemos tener disfunción del ventrículo izquierdo, lo que sería pues básicamente una falla cardíaca o una cardiopatía isquémica. Entonces, en la presentación clínica, 10 a 25% de los pacientes van a presentar angina, ese dolor clásico, retroesternal, opresivo y demás. 10 a 15% pueden presentar disnea de esfuerzo. Y algo importante aquí es que cuando hablamos de un dolor torácico que presenta un paciente relacionado, por ejemplo, con el esfuerzo, debemos dejar de describirlo como típico o atípico, ya que esto no aporta valor ni pronóstico ni diagnóstico, porque de hecho muchos pacientes, especialmente en el síndrome coronario crónico, a diferencia del síndrome coronario agudo, tienen manifestaciones de dolor muy variadas. ¿Listo? Y por eso es muy importante sobre todo recordar cuáles son esas poblaciones en donde más podemos tener esa presentación inusual. Y como ya habíamos dicho, las mujeres entran ahí, pero también los diabéticos y los ancianos. Y si uno lee, si bien en esta guía no lo mencionan, también hay otras poblaciones de enfermos renales crónicos, dementes, pacientes posteriores a revascularización, que siempre deben venir a nuestra cabeza con una posibilidad de presentación inusual. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces presentación inusual o cuáles son los síntomas diferentes al dolor que nos pueden hablar de pronto de que un paciente está sufriendo de una enfermedad coronaria? Podemos tener la disnea que ya habíamos mencionado previamente, podemos tener el mareo o la sensación de inestabilidad, dolor en los brazos, en la mandíbula, en la nuca o en la espalda superior, como en la parte cervical, ¿cierto? O fatiga. Todos esos pueden ser potenciales equivalentes anginosos. Cuando nos enfrentamos entonces a las características sea de un disconfort torácico o sea de la disnea, es muy importante hacer un adecuado abordaje diagnóstico, ya que podemos tener algunas características que nos aumentan la posibilidad de que efectivamente el paciente esté cursando con un síndrome coronario crónico o que definitivamente nos disminuyen esa posibilidad. Fíjense cómo en las características, cuando es opresivo, cuando es como una sensación de peso en el pecho, es más característico de síndrome coronario crónico, mientras que los dolores que son urentes, de características pleuríticas, que son de características desgarrantes, no suelen ser característicos del síndrome coronario crónico. En cuanto a la ubicación, cuando es retroesternal y tiene una radiación hacia los brazos, hacia la parte de la nuca, o cuando es del tamaño de un puño, lo que se conoce como el signo de Levine, que es el paciente que llega con el puño apretado sobre el pecho, va a ser más característico que si se va, por ejemplo, hacia la derecha, que si está casi que en todo el pecho o cosas por el estilo. En cuanto a la duración, si es un dolor que lleva un montón de tiempo cuando el paciente nos consulta, es poco probable que sea relacionado con un origen coronario, mientras que si es un dolor que es transitorio, que hay ocasiones en las que está y en las que no, que tiene un desencadenante como el ejercicio, claramente va a ser más característico o más probable que sea secundario a un origen coronario. Los desencadenantes, que lo alivia, y en la disnea también las cualidades de la disnea, sobre todo digamos que sea como dificultad en recuperar el aliento, el desencadenante donde está principalmente el ejercicio o las cosas que la alivian, que sobre todo con el reposo van a aumentar las posibilidades de que uno esté cursando con un síndrome coronario crónico. Y cuando uno se enfrenta a un paciente que está presentando esta sintomatología, es de vital importancia identificar si el paciente puede o no estar cursando con una angina inestable. ¿Qué vamos a definir como angina inestable? Aquí la guía me parece que
pues a mi parecer se quedó un poco corto porque solo nos dice los pacientes que tengan síntomas que estén variando en frecuencia o en intensidad deben hacernos pensar la sospecha de que el paciente tiene una enfermedad inestable, de que la placa coronaria se está inestabilizando, ¿listo? Pero recordemos que hay otras formas de angina inestable, angina increchendo, angina de reciente comienzo que sea muy severa, angina en pacientes revascularizados, que también debemos tener en mente que pueden ser una forma de presentación de una angina inestable y que nos puede indicar que ese paciente debe manejarse como un síndrome coronario agudo y ser remitido al servicio de urgencia si ya no está en el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de un paciente que nos llegue con esta sintomatología que decimos que podría ser relacionada con una enfermedad coronaria? Claramente, como lo hemos estado mencionando a lo largo de todas estas diapositivas, tenemos que hacer una historia clínica muy completa, en donde hagamos una muy buena caracterización de la sintomatología, identificamos si el paciente tiene o no factores de riesgo cardiovasculares que nos aumenten la posibilidad de que tenga una enfermedad coronaria aterosclerótica y, muy importante, las comorbilidades que nos pueden hablar, por ejemplo, de que pacientes tienen una presentación inusual, ¿cierto? O nos puede hablar, por ejemplo, de que pacientes tienen unos diferenciales que deberíamos tener en mente, ¿cierto? Sería importante eso tenerlo en consideración. Además de hacer una muy buena historia clínica, a todos los pacientes les vamos a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y vamos a realizar unos paraclínicos iniciales. ¿Cuáles son esos paraclínicos iniciales? A todos les vamos a hacer un perfil lipídico, un hemograma completo, una creatina para estimar la tasa de filtración glomerular, hemoglobina glicada o glicemia en ayunas y además el paciente en general se recomienda por lo menos una vez evaluar su función tiroidea. ¿Listo? Dicen que uno podría considerar otros marcadores como por ejemplo el fibrinógeno, la proteína C reactiva, entre otras, pero digamos que eso sí no está tan validado y no es algo que uno en la práctica clínica usualmente vaya a realizar. Entonces, van a ver que la guía europea tiene como una imagen muy buena de resumen y precisamente la primera parte superior de esta imagen es lo que acabamos de decir. ¿Cómo hacemos esa evaluación inicial del paciente? Evaluamos su historia, sus síntomas, hacemos un muy buen examen físico, electrocardiograma para todos nuestros pacientes, para clínicos básicos y además con eso vamos a determinar si mi paciente está inestable, lo vamos a mandar al servicio de urgencias. Si mi paciente no parece que tenga una enfermedad coronaria, pues voy a parar mi presunción diagnóstica en ese momento y también uno puede considerar hacer una radiografía de tórax. En los pacientes que tengan síntomas sugestivos de falla cardíaca, sospecha de enfermedad pulmonar o que tengan, digamos, o que uno pueda sospechar otras causas de dolor torácico que se puedan identificar a través de esa radiografía. Si yo entonces hago una completa historia clínica, hago todo el abordaje que dijimos y yo considero, venga, mi paciente puede que sí tenga una enfermedad coronaria, el paso a seguir es determinar el riesgo de ese paciente. ¿Riesgo de qué? De tener efectivamente enfermedad coronaria. Para esto la guía europea nos sugiere hacer un score que ellos dan, que es el RFCL. Y este score nos va a permitir clasificar a los pacientes en riesgo muy bajo, que va a ser menor al 5%, bajo, que va a ser del 5 al 15%, moderado, que va a ser del 15 al 50%, alto, que va a ser del 50 al 85%, y muy alto, que va a ser aquel riesgo superior al 85%. Pero ellos nos dicen, considere aquellos potenciadores del riesgo, que su paciente le dio riesgo muy bajo, pero tiene otras características que, por ejemplo, le podrían aumentar el riesgo cardiovascular y la posibilidad de tener una enfermedad coronaria, puede que le modifique el riesgo, como por ejemplo el antecedente de hipercolesterolemia familiar,
como por ejemplo tener una enfermedad inflamatoria crónica como el VIH o algunas enfermedades autoinmunes, como tener enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, entre otras. Y algo muy importante, súper importante, si yo estoy considerando que una posibilidad es la enfermedad coronaria de los síntomas que está presentando mi paciente, absolutamente todos esos pacientes les voy a tomar un ecocardiograma transtorácico. Y si yo tengo sospecha de arritmias o una clínica que es muy sugestiva de vasoespasmo, puedo considerar realizar un Holter electrocardiográfico o para documentar la arritmia o para documentar cambios dinámicos en el electrocardiograma cuando el paciente pareciera que hiciera esa clínica de vasoespasmo. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante lo del ecocardiograma transtorácico? Porque el ecocardiograma transtorácico nos va a permitir evaluar diversos componentes. Uno muy importante, la fracción de eyección, nos va a poder identificar si hay alteraciones sea sistólicas o diastólicas, si hay trastornos de la contractilidad que nos aumentan muchísimo la posibilidad de una enfermedad coronaria, si hay alguna causa no coronaria que me podría explicar el dolor de mi paciente, cómo está la función ventricular derecha, cómo está la sospecha de hipertensión pulmonar y las otras variables que me pueden hablar de eso, como lo son la PSAP o la velocidad de regurgitación tricuspidia, y eso me va a permitir refinar o precisar mucho mejor el riesgo de mi paciente y guiar el tratamiento. Si mi paciente no tiene una buena ventana ecocardiográfica, existe la posibilidad de hacer una resonancia magnética cardíaca, pero pues fíjense que la recomendación no es la mejor y la resonancia magnética cardíaca es algo que es dispendioso, costoso y que no está disponible en todos los lados. Entonces el ecocardiograma va a ser una herramienta fundamental en el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Además, recuerden que la disfunción sistólica es el principal predictor de sobrevida en los pacientes con enfermedad coronaria y la disfunción diastólica puede ser una evidencia temprana de esta disfunción. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces este score que les mencionaba del RFCL? Básicamente tiene varios componentes. Uno de ellos van a ser las características del dolor, el tipo y la localización, que lo agrava, que lo alivia, y según eso, si el paciente cumple características, fíjense que va a sumar un punto por cada característica. Lo otro son las características de la disnea, en donde si tenemos disnea relacionada con el esfuerzo, vamos a sumar 2 puntos. ¿Listo? Y con eso podemos hacer un score sintomático. Además de eso, vamos a evaluar los factores de riesgo y con eso vamos a hacer puntajes de 0 a 5. Con eso, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el score sintomático en conjunto con el número de factores de riesgo, el sexo de mi paciente, sea mujer u hombre, y la edad. Y fíjense cómo, dependiendo de en dónde yo lo ubique, voy a tener un riesgo específico que va a ser muy bajo, bajo o moderado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces con cada una de estas características? Si mi paciente tiene riesgo bajo, muy bajo, moderado. Básicamente, en el riesgo bajo, yo lo que debo hacer es refinar mi riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Debo hacer un estudio adicional que me diga, oiga, a pesar de que es bajo, amerita estudiarlo, o definitivamente es bajo y no amerita estudiarlo. Para esto tenemos 2 herramientas fundamentales que van a ser el angiotac de coronarias y el electrocardiograma de esfuerzo. El angiotac de coronarias es el que tiene cada vez más evidencia, es el que utiliza el score de calcio para redefinir el riesgo, y lo que hace es que si mi paciente tiene un riesgo bajo y tiene un score de calcio que es bajo también, lo va a reclasificar en un muy bajo riesgo. El electrocardiograma de esfuerzo, lo importante a saber es que tiene un menor rendimiento que el angiotac, es decir, que siempre que yo pueda debería de utilizar el angiotac de coronarias. Si no es así, utilizo el electrocardiograma de esfuerzo, y algo importante es que el electrocardiograma de esfuerzo nunca se va a utilizar como una prueba diagnóstica. No es una prueba de esfuerzo, una prueba de inducción de isquemia, que de esas vamos a hablar ahorita más adelante. Solo se utiliza precisamente para redefinir el riesgo y lo voy a considerar en la ausencia de la posibilidad de realizar o un angiotac o una prueba funcional. Si mi paciente es de muy bajo riesgo o tiene un angiotac de coronarias negativo, una prueba de esfuerzo negativa cuando no tenía angiotac de coronarias o prueba funcional, yo lo voy a reclasificar como muy bajo riesgo en ese caso y voy a parar ahí mi búsqueda diagnóstica. Ya no voy a ampliar estudios, mi paciente ya no es candidato a ningún otro tipo de consideración diagnóstica. ¿Listo? Para hacer el angiotac de coronarias podemos hacer propiamente un TAC o podemos hacer un SPECT o un PET-CT.
¿Listo? ¿Cuál es lo bueno del SPECT y el PET-CT que nos permitiría de una vez hacer otro tipo de pruebas funcionales que vamos a ver más adelante? El angiotac de coronarias lo que hace es evaluar precisamente si hay o no aterosclerosis en las arterias coronarias, pero pues va a tener algunas limitaciones. Si mi paciente tiene alteración en la función renal, no voy a poder realizárselo porque pues le puedo configurar un mayor riesgo de lesión renal. Si mi paciente tiene alergia a los medios de contraste yodados, si mi paciente no tolera los beta bloqueadores o los beta bloqueadores no le controlan un ataque arritmia, va a ser problemático porque lo ideal es que el paciente requiera o beta bloqueadores o ivabradina para mantener una frecuencia cardíaca baja, cercana a los 60 latidos por minuto, para poder obtener una adecuada visualización de las arterias coronarias. ¿Listo? Y también pues tiene claramente el problema de que irradia al paciente. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué vamos a hacer con el paciente que tiene un riesgo bajo o muy bajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente que asumimos que podía tener una enfermedad coronaria? Vamos a evaluar su riesgo, vamos a hacer un ecocardiograma y con eso evaluaremos. Si mi paciente tiene comorbilidades severas, le queda una pobre expectativa de vida, pues puedo considerar no hacer nada más, puedo incluso considerar asumir la enfermedad y tratarla. Pero de no ser así, tengo que determinar si mi paciente tiene o no esa enfermedad. Si mi paciente tiene una muy baja probabilidad, menor al 5%, no voy a hacer más estudios. Por el contrario, si tiene una baja probabilidad, como lo dijimos, voy a redefinir el riesgo mediante un angiotac de coronarias o mediante un electrocardiograma de esfuerzo. Y en resumen, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar nuestro RFCL, que ahí está la traducción, Risk Factor Clinical Likelihood, a través de las variables que dijimos sintomáticas, de sexo, de factores de riesgo y de edad. Vamos a ajustar la probabilidad dependiendo de otras alteraciones que encontremos y conforme a eso vamos a determinar cuál es el paso a seguir. Y miren cómo aquí el score de calcio va a ser muy útil precisamente para definir cuáles son los pacientes en los que definitivamente nos tendríamos que preocupar. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no tiene un riesgo muy bajo o bajo, sino que considero que tiene un riesgo moderado a alto? Aquí mi paciente requiere de alguna prueba no invasiva para confirmar el diagnóstico de enfermedad coronaria. Es decir, aquí ya no voy a redefinir el riesgo, voy a hacer una búsqueda diagnóstica activa de la enfermedad coronaria. Varias pruebas podemos realizar, cada una con sus ventajas y sus desventajas, entre las que tenemos el angiotac de coronarias, el ecocardiograma de esfuerzo o ecocardiograma estrés y la perfusión miocárdica con estrés. Algo que tenemos que aclarar es que ninguna de estas tres pruebas es buena para confirmar o para descartar una enfermedad no obstructiva de arterias coronarias. Se han propuesto algunas posibilidades como por ejemplo el papel del flujo miocárdico y reserva de flujo miocárdico que se puede establecer a través de algunos de esos exámenes como el ecocardiograma o alguna angiografía coronaria por tomografía. Sin embargo, esto todavía no está validado y vamos a ver que las pruebas diagnósticas del INOCA requieren de estrategias invasivas. Eso lo vamos a ver hacia el final de la charla. ¿Listo? Entonces hablemos de cada una de estas pruebas y cuáles serían sus beneficios. Si yo utilizo angiotac de coronarias, el angiotac de coronarias lo que me va a determinar es la presencia de enfermedad obstructiva. ¿Qué voy a entender como enfermedad obstructiva o significativa? No está muy claro, pero en general hablamos del 50 al 70%. Casi siempre 50% para arterias principales o troncos de arterias coronarias y 70% para las demás arterias. ¿Listo? Además, el angiotac de coronarias me permite identificar características de alto riesgo de esa enfermedad obstructiva. Si tiene baja atenuación, remodelación, calcificaciones puntiformes o signo de anillo de servilleta, va a ser una característica de alto riesgo. Además, dependiendo de la tecnología con la que yo cuente en mi tomógrafo, puedo evaluar incluso la reserva de flujo fraccional a través del angiotac de coronarias. Como les había comentado, requiere beta bloqueador en ocasiones, y pues no está claro el beneficio de evaluar la perfusión por SPECT al mismo tiempo que se hace la tomografía por emisión de positrones si yo estoy buscando solo hacer el angiotac de coronarias.
Se ha hablado de que es posible que tenga un mejor rendimiento que otras pruebas como el ecocardiograma estrés o la perfusión por su practicidad, por su funcionalidad, y pues hay muchos estudios que cada vez más lo están evaluando. Pero vamos a ver que la guía se inclina sobre todo para su utilización en los pacientes de bajo o moderado riesgo. Para los pacientes de alto riesgo suelen preferir las pruebas funcionales que van a ser el ecocardiograma estrés o la perfusión miocárdica. Como siempre dijimos, tenemos que evaluar sus desventajas y sus contraindicaciones. Si mi paciente tiene una tasa de filtración por debajo de 60, si tiene falla cardíaca descompensada, si yo ya sé que tiene una calcificación de hace rato, si mi paciente tiene un ritmo irregular que no puedo controlar con betabloqueadores, los pacientes muy obesos, dependiendo de donde uno lea, incluso dicen que los diabéticos, esos pacientes tienen más riesgo de tener calcificación coronaria, que no siempre me va a representar o no me va a permitir evaluar bien si hay o no una enfermedad obstructiva relacionada con esa calcificación, por lo que me puede dar resultados inconclusos, y ahí voy a preferir las otras pruebas de las cuales vamos a hablar. El ecocardiograma estrés, comparado con la perfusión miocárdica, tiene una mayor disponibilidad también comparado con el angiotac en la actualidad, y lo que uno hace es poner en estrés al paciente y comparar un ecocardiograma basal con un ecocardiograma posterior a ese estrés. Ese estrés lo podemos hacer o con ejercicio o con un estrés farmacológico a través de dobutamina o dipiridamol. La dobutamina es un agonista beta-adrenérgico que va a aumentar la frecuencia cardíaca del paciente. El dipiridamol me parece importante que lo conozcan, sobre todo porque va a ser importante en la perfusión. ¿Qué es lo que hace el dipiridamol? El dipiridamol lo que hace es vasodilatar. Y quizá algunos aquí se estarán preguntando, bueno, ¿por qué una vasodilatación serviría? Entonces imagínense que ustedes tienen dos vasos sanguíneos, ¿cierto? Este y aquí un vaso principal. Y que ustedes tienen una placa coronaria aquí, ¿listo? El dipiridamol va a vasodilatar, ¿cierto? Cuando vasodilata, esta arteria se va a dilatar, pero esta arteria que está aquí no se va a poder dilatar. Entonces la sangre va a coger todo el flujo hacia acá, ¿listo? Y por ende, cuando vasodilata, el territorio que irriga esta arteria va a tener hipoperfusión y va a tener pues manifestaciones relacionadas con isquemia, ¿listo? Para que nos quede claro. ¿Cuáles son los problemas del ecocardiograma estrés? Primero, operador dependiente. Dependo de que tenga un buen cardiólogo para evaluarlo. Y además requiero que mi paciente tenga una buena ventana, que no sea un paciente obeso, que no tenga pectus excavatum, entre otras alteraciones. Se ha visto que el contraste mejora el rendimiento, y a pesar de que, como vamos a ver, las recomendaciones dicen que lo deberíamos considerar en ciertos pacientes, como por ejemplo los pacientes obesos y demás, en general la recomendación es que casi siempre utilicemos el contraste. Y algo importante es saber también cuál es el contraste en el ecocardiograma, y son micro burbujas. ¿Qué hace uno? Agita una solución salina y se la inyecta al paciente, y pues uno ve las burbujas, y eso permite evaluar en muchas ocasiones mejor las paredes ventriculares y el movimiento de las mismas. Y también sugieren que uno podría considerar evaluar la placa carotidia al mismo tiempo para confirmar si el paciente tiene o no enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida con aterosclerosis carotidia. ¿Listo? Súper importante tener eso como en consideración. Y como les dije, en el ecocardiograma se está evaluando el flujo de reserva de la arteria coronaria descendente anterior. Y se ha permitido ver si esto puede o no funcionar, por ejemplo, como una prueba funcional para redefinir el riesgo, o en los casos, por ejemplo, de enfermedad isquémica no obstructiva. La perfusión miocárdica se puede realizar a través de 3 métodos. Podemos realizarlo a través de PET, a través de SPECT y a través de resonancia. ¿Listo? El PET y el SPECT se pueden realizar con ejercicio o con estrés farmacológico, y en la gran mayoría de los escenarios el estrés farmacológico se hace a través de dipiridamol, el vasodilatador que les conté ahorita. La resonancia magnética solo se puede hacer con estrés farmacológico. ¿Listo? El PET es superior al SPECT. Sin embargo, no está claro si esa superioridad en identificar, por ejemplo, trastornos en los sitios de irrigación y en los sitios de perfusión tenga un beneficio en términos pronósticos. Y algo importante es que cuando yo realizo una perfusión miocárdica a través de estrés farmacológico, ambos van a tener la limitación de dar falsos negativos cuando tengo algo que se conoce como isquemia balanceada. ¿Qué es eso de isquemia balanceada? Volvamos al mismo ejemplo. Imagínense que tengo aquí el vaso sanguíneo principal con los dos vasos.
Pero ahora en vez de solo tener la placa aquí, resulta que también la tengo aquí. El PET y el SPECT son exámenes de medicina nuclear, es decir, que le inyectan al paciente un radioisótopo y luego se le toma una imagen del corazón a ver ese radioisótopo en dónde está. Y en dónde esté es pues porque pudo llegar a través de la sangre y por ende ese lugar tiene perfusión. Entonces uno le mira en reposo y luego le mira después de estrés, y en las zonas que deje de perfundir después del estrés pues son las zonas que en teoría tienen enfermedad coronaria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo no puedo ni vasodilatar este vaso, ni vasodilatar este vaso cuando hago la perfusión, pues resulta que la perfusión va a ser exactamente la misma en el estrés y en el reposo, ¿cierto? Pues cuando pongo el dipridamol. Entonces todo se va a pintar bien, entre comillas, o todo se va a pintar igual a pesar de que no tenga una adecuada perfusión, y eso me puede dar un falso negativo. Y en la cardioresonancia pues tiene claras limitaciones como lo son el costo y el tiempo relacionado, además de la posible claustrofobia de los pacientes, etcétera, etcétera. Todas las limitaciones que vienen relacionadas con las resonancias magnéticas. Entonces aquí tenemos con una tablita que nos resume. Podemos hacer ecoestrés, que el ecoestrés lo que nos va a permitir es evaluar la fracción de eyección y sobre todo si hay o no alteraciones en la contractilidad, sobre todo de manera sectorial, que me hable de un posible territorio comprometido. Pero las limitaciones definitivamente van a ser el pobre contraste, ¿cierto? La pobre ventana, que no tenga una buena imagen. La resonancia magnética cardíaca me va a permitir evaluar lo mismo del ecocardiograma, pero además me va a permitir evaluar sitios de fibrosis o de cicatrización, me va a permitir hacer una perfusión miocárdica y evaluar alteraciones en la motilidad. ¿Cuáles son los problemas? Claramente la claustrofobia, los pacientes con hemodiálisis, que el paciente tenga algún dispositivo que no sea compatible, el costo, la disponibilidad. Y el SPECT y el PET lo que van a permitir evaluar es la isquemia, la viabilidad, también permite evaluar la fracción de eyección, y pues las contraindicaciones van a ser principalmente contraindicaciones a el medicamento que utilicemos, y recordar que pues esto incluye irradiación. Entonces, seguramente muchos acá estarán preguntando, bueno, y finalmente entonces, ¿cómo escojo? ¿Uso el angiotac? ¿Uso el eco? ¿Uso la perfusión? Y la verdad es que pues uno tiene que individualizar cada caso particular, ¿listo? Cada caso particular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Nos dice que se recomienda elegir pues digamos como la prueba no invasiva inicial basado en qué tan probable sea la enfermedad coronaria y en otras características del paciente, además de la experticia local. Si yo no tengo cómo hacer angiotac en mi sitio de práctica, pues simplemente nunca voy a utilizar un angiotac, ¿cierto? Que es como lo importante que tendríamos que tener en cuenta. Y fíjense lo que les decía, en bajo riesgo o en moderado, ellos nos dejan que el angiotac es como la primera imagen de elección que uno podría considerar en esos, pues digamos como escenarios, ¿listo? Y sí, eso sería como lo importante a mencionar de aquí. Algunos han planteado, bueno, ¿y qué pasa si mezclamos la prueba? ¿Qué pasa si utilizamos varias? Y esta gráfica nos muestra un ejemplo muy claro de eso. Fíjense este punto A, ¿cierto? Este punto A, aquí está, es una mujer de 70 años que tenía pues factores de riesgo y demás, y se estableció una probabilidad pretest del 16%. Si uno a esa persona le hace un angiotac y ese angiotac es negativo, tiene un valor predictivo negativo altísimo, ¿cierto? Queda con una probabilidad post-test del 2%, entonces esa mujer no le va a hacer absolutamente nada adicional. Pero ahora, imaginémonos este punto B, ¿cierto? El punto B es un paciente de 55 años que tiene una probabilidad pretest del 27%, ¿cierto? Si uno a ese paciente le hace un angiotac, ¿cierto? Si uno a ese paciente le hiciera un angiotac y ese angiotac llegara a ser negativo, la probabilidad post-test es del 40%, que es esta que estamos viendo aquí. ¿Listo? Pero resulta que si yo además del angiotac le hago un ecocardiograma estrés y ese cardiograma estrés me sale positivo, fíjense cómo esa posibilidad se sube aquí, hasta el 80%. Entonces yo estaría mucho más seguro de hacerle una arteriografía a este paciente que a este que estaba en 40%, ¿cierto? Y si sale negativo el angiotac, si de una vez me queda negativo. Y si finalmente yo tengo un paciente que ya de base tiene una probabilidad pretest alta, fíjense, 60%, ya es una alta probabilidad. Si yo le hago un angiotac y ese angiotac me sale positivo, ya casi que queda en un 100% de probabilidad, no me tengo que ponerle a hacerlo ecoestrés ni nada por el estilo. Pero si yo le hago un ecoestrés a ese paciente, ¿cierto?
y ese, perdón, en el caso de positiva era el ecoestrés, y el ecoestrés me sale negativo, la probabilidad post-test negativa me queda aquí todavía alta, como en un 30%. Pero si yo a eso le sumo un AngioTag negativo, fíjense que se baja aquí como al 5%. Entonces el punto es que uno podría combinarlos. No existe una única prueba que los combine exceptuando el PET-CT, porque el PET-CT o el SPECT-CT nos permiten evaluar tanto el AngioTag de coronarias o pues el TAC de coronarias como la prueba funcional. Entonces pues existiría como esa posibilidad de utilizar ese examen para hacer la combinación. El punto es que siempre tengamos a la mano los recursos que podemos utilizar y basado en eso determinemos qué hacer. ¿Listo? El paso siguiente es estratificar el riesgo. Si mi paciente tiene una prueba positiva, sea un AngioTAC, sea una perfusión, lo que sigue es determinar su riesgo. Ya no riesgo o ya no es probabilidad de enfermedad coronaria, sino riesgo de que mi paciente tenga eventos adversos. Muerte, síndrome coronario agudo, ACV, arritmias, falla cardíaca, entre otros. Y aquí fíjense que los puntos de corte cambian muchísimo. 3% es alto, 1 a 3% es intermedio y menos de 1% es bajo. ¿Cuáles van a ser aquellos factores que nos implican que el paciente tenga un alto riesgo? Están claramente definidos en la guía europea y aquí no los dejan. Si nuestro paciente tiene una perfusión que muestra un área de isquemia mayor al 10%, tiene un alto riesgo. Si el ecocardiograma de estrés muestra 3 o más segmentos que tienen trastornos de la contractilidad, si la resonancia magnética muestra 2 o más defectos de perfusión o más de 3 alteraciones en la motilidad de algún segmento. Si el AngioTAC nos muestra una enfermedad mayor al 50% del tronco de coronaria, si nos muestra enfermedad de 3 vasos con más del 70% o 2 vasos con más del 70% que incluyan la descendente anterior o un vaso, ¿cierto?, de la descendente anterior del más del 70% y que además tenga una reserva del flujo fraccional baja, todos esos pacientes van a tener un riesgo alto y por ende van a tener indicación de arteriografía. ¿Listo? Y fíjense que hasta acá no hemos hablado del paciente con riesgo muy alto. Si mi paciente tiene riesgo muy alto, no voy a hacer AngioTAC, no voy a hacer perfusión, no voy de una vez a indicarle una arteriografía coronaria a través idealmente de un acceso radial. Pero entonces, ¿cuáles son las otras indicaciones de arteriografía? Que son los pacientes que en teoría, después de hacerles todas las pruebas, llegan al diagnóstico a ese riesgo muy alto. Si yo llego a documentar en un AngioTAC que mi paciente tiene una anatomía de riesgo, que fue la que establecimos, esto está mal, qué pena con ustedes, 50% de tronco de coronaria izquierda o más de 70% de algún otro vaso, si tiene evidencia de isquemia moderada severa en pruebas de estrés, que van a ser o ese más del 10% en perfusión o esas 3 o más zonas en el ecocardiograma estrés. También si mi paciente tiene síntomas altamente sugestivos de enfermedad obstructiva o si tiene resultados inconclusos de las pruebas no invasivas y yo todavía creo que puede tener enfermedad coronaria, definitivamente voy a hacerle una arteriografía. Cuando yo realizo la arteriografía, la idea es no solo hacer la arteriografía y evaluar cómo están las arterias, sino hacer lo que cada vez más conocemos como pruebas adicionales, tanto anatómicas como funcionales. Por ejemplo, el IBUS, que es el ultrasonido que se hace a través de la arteriografía, o la medición de reserva de flujo fraccional, índice de resistencias, entre otras. Y si yo documento un INOCA, es decir, tengo un paciente que hace isquemia, por ejemplo, una prueba de perfusión, pero tiene una arteriografía que no tiene una enfermedad significativa, debo de hacer pruebas funcionales para el diagnóstico de INOCA, que esas las vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Cuáles son las pruebas funcionales que idealmente yo debería realizar como mínimo en todos los pacientes? No en búsqueda de INOCA, sino como mínimo en todos los pacientes. La reserva de flujo fraccional y sobre todo su relación con lo que sería el ratio de la onda libre instantánea, ¿cierto? Que si está menor a 0.8 o 0.89 respectivamente, 0.8 el reserva de flujo fraccional, 0.89 el índice, pues de la relación, pues debería realizarlo. También puedo evaluar, por ejemplo, lo que sería la parte cuantitativa del flujo, que también va a ser significativo cuando es menor a 0.8 y fíjense que esos son los que más tienen recomendación que deberíamos realizar a todos los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que yo puedo ver, por ejemplo, una lesión que tiene, no sé, 40% de obstrucción, que en teoría eso no sería significativo, pero si tiene una reserva de flujo fraccional menor a 0.8 se vuelve significativa e idealmente yo debería considerarla como tal y ya según lo que veremos más adelante determinar si requiere o no algún tipo de estrategia de revascularización.
Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Me llega mi paciente con la sintomatología sugestiva y yo debo hacer una muy buena historia clínica y establecer su riesgo a través del RFCL, ¿cierto? Si mi riesgo es muy bajo, dejo ahí el diagnóstico. Si mi riesgo es bajo, voy a hacer angioTAC de coronarias y voy a evaluar otros componentes que me puedan redefinir la probabilidad. Si la probabilidad pasa a ser muy baja, nuevamente me quedo quieto. Si evidencio enfermedad coronaria, en la gran mayoría de los escenarios, si es una enfermedad coronaria que indique arteriografía, como la que dijimos, más de 70% de vasos de algún otro vaso, 50% de tronco de coronaria, me iría de una vez a la arteriografía. Si es inconcluso o si no estoy del todo seguro, eso se redefiniría como por acá, hacia moderado o hacia alto, o si de base mi paciente tiene moderado o alto, ¿qué debería hacer yo? Si no le he hecho el angioTAC y estoy en moderado, se lo hago. Si está positivo, casi siempre me va a arteriografía, o si no, le puedo hacer la prueba funcional, si por ejemplo tiene contraindicación de angioTAC. O si entrada yo estoy en alto, debería hacerle una prueba funcional, escogiéndola a través de las características que dijimos, y si se considera que tiene una isquemia moderada severa, debería irme a arteriografía. Y ya a través de la arteriografía voy a confirmar el diagnóstico y determinar si el paciente tiene indicación o no de manejo adicional. Aquí hay otro resumen muy bueno. Uno dice, aquí tengo un individuo con una sospecha de enfermedad de síndrome coronario crónico y evalúo la posibilidad pretest. Si la posibilidad pretest, ¿cierto?, es baja o moderada, que es esta, ¿cierto? Si yo deseo, por ejemplo, evaluar si el paciente tiene enfermedad coronaria finalmente, o pues digamos, y también a través de las características individuales, hago pues la parte del angioTAC. Si mi paciente tiene una probabilidad moderada alta, o si no quiero el angioTAC, o si quiero, por ejemplo, evaluar características de isquemia y demás, voy a irme por pruebas funcionales. Pero si mi paciente de entrada tiene arteriografía, muy alto riesgo, pues me voy a ir a una arteriografía, ¿cierto? O si mi paciente tiene una sintomatología muy sugestiva de enfermedad obstructiva, o si tengo hallazgos sugestivos de mal pronóstico, los que mencionábamos ahorita, como alteración funcional severa, arritmias ventriculares, hipotensión durante el ejercicio, de entrada me debería ir a la arteriografía. Si tiene un angioTAC que es de alto riesgo, me voy a arteriografía. Si no estoy del todo seguro o demás, puedo hacer después una imagen funcional y viceversa. Si a través de la imagen funcional evidencio una isquemia severa, me voy a la parte invasiva. Si mi paciente no tiene una enfermedad severa ni nada por el estilo, yo puedo hacer la confirmación diagnóstica sin la arteriografía y puedo iniciar manejo, pero si mi paciente tiene síntomas refractarios, como vamos a ver, esa también va a ser una indicación de hacerle la arteriografía. Y a través de la arteriografía voy a confirmar la enfermedad obstructiva, considerar revascularización si lo amerita, o voy a confirmar la enfermedad no obstructiva e idealmente hacer pruebas diagnósticas de ANOCA o INOCA, ¿cierto? De la enfermedad pues o la isquemia no obstructiva. Considerando que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte y que pues se ve en muchos escenarios a pues precisamente la enfermedad coronaria, se han determinado o se ha evaluado si los pacientes tienen o no indicación de tamizar o si valdría la pena. Que si sabemos que debemos evaluar el riesgo cardiovascular en todos los pacientes para hacer el manejo del mismo. Si yo necesito redefinir el riesgo cardiovascular, no el riesgo de síndrome coronario, yo lo puedo hacer a través de un angioTAC de coronarias para evaluar un score de calcio. Pero algo importante es que la enfermedad coronaria como tal no tiene indicación de tamizaje poblacional porque no hay evidencia de que pues sea costo efectivo. ¿Listo? Bienvenidos entonces a esta segunda parte y vamos a hablar del manejo. Lo primero es que el manejo idealmente yo debería iniciarlo desde que se está haciendo la búsqueda diagnóstica. Eso es súper importante. Si yo tengo una alta sospecha de que ese paciente tiene una enfermedad coronaria, dele manejo, si no es antiagregante, pues antianginoso para manejar los síntomas. ¿Cuáles son los objetivos principales del manejo? Mejoría en expectativa y en calidad de vida. Que el paciente no desarrolle síntomas muy difíciles de tratar y pues que no desarrolle eventos adversos cardiovasculares mayores como infarto, ACV, cardiopatía isquémica, sionación MACE extendido, etc. ¿En qué se fundamenta entonces el manejo? ¿Cuáles van a ser los pilares del manejo? El manejo del riesgo cardiovascular, tanto no farmacológico como de las comorbilidades, que eso sale un poco pues digamos como del espectro de este video. El manejo antianginoso, el manejo preventivo y la revascularización si está indicada, que vamos a evaluar qué pacientes tienen realmente indicación.
Entonces el manejo del riesgo cardiovascular pues es básicamente todo, ¿cierto? Adecuadas vacunaciones, sueño, adecuado manejo de la actividad sexual, aspecto psicosocial, ambiental, dejar de fumar, manejo de obesidad, manejo de todo lo que sería el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, adecuada dieta y evitar el consumo de alcohol y la actividad física. Y algo vital definitivamente va a ser la educación de estos pacientes. ¿Listo? Pasemos a los otros pilares del manejo que son los que realmente se ahondan en esta guía. Y empecemos con lo que sería el manejo antianginoso. ¿Qué es el manejo antianginoso? El manejo que busca evitar los síntomas del paciente. ¿Listo? Para el manejo antianginoso en general yo tengo como 2 o 3 pilares iniciales del manejo, que son los nitratos, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Y normalmente yo suelo empezar con alguno de esos. Si pese al inicio de alguno de esos el paciente persiste con síntomas, voy a combinarlos. Y si pese a eso persiste con síntomas, voy a hacer uso de otros medicamentos que cada vez más se están desarrollando, que los vamos a ver a continuación, como la ranolacina, el nicorandil, la trimetacina, entre otras. ¿Qué es importante saber cuando no utilizar uno de estos medicamentos? Por ejemplo, la ibauradina no va a estar recomendada en los pacientes que tengan febbre mayor al 40% y que no tengan falla cardíaca. ¿Listo? No se recomienda la combinación de la ibauradina con los calcioantagonistas no diropirínicos o otros inhibidores fuertes del CYP3A4. Y los nitratos no se van a recomendar en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica o en pacientes que estén tomando inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafil, que sería como el principal ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo elegir? ¿Cómo escojo cuál mezclo? Pues digamos que hay ciertas características que de pronto nos podrían hablar de cuándo preferirlo y cuándo quizá no usarlo. Por ejemplo, si mi paciente tiene síndrome del nodo enfermo y se puede bloquear, pues los beta bloqueadores quizá no sean una muy buena opción. Si tiene diabetes, EPOC o enfermedad arterial periférica, puede que, por ejemplo, me enmascare síntomas de hipoglicemia, entonces tengo que usarlo con precaución. Cuando definitivamente sí, en enfermedad obstructiva, en disfunción microvascular, en hipertensión arterial, FA, falla cardíaca con FEBI reducida. Los calcioantagonistas dihiropirínicos, cuando con cuidado, en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Diltiazem verapamilo, no utilizar en FEBI reducida y no utilizar en síndrome del nodo enfermo. Los nitratos y el nicorandil, no utilizarlos en cardiomiopatía hipertrófica. Y ibauradina, no utilizarlos en síndrome del nodo enfermo. ¿Cierto? La ranolacina y la trimetacina en general van a ser una muy buena idea en enfermedad obstructiva que no responde a los manejos iniciales que mencionamos e incluso en disfunción microvascular, como lo vamos a evaluar más adelante. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Pues individualice, no es una receta de cocina. Como les dije, casi siempre empiezo con beta bloqueador, nitratos o calcio antagonistas, luego mezclo 2 de estos y luego ya hago uso de los otros medicamentos. Y así funcionaría el manejo antianginoso. Ahora hablemos del manejo antiagregante. ¿Listo? ¿Cuál es la utilidad del manejo antiagregante? La utilidad del manejo antiagregante es evitar que pues haya un trombo arterial, ¿cierto? Es decir, que va a ser principalmente útil o va a estar principalmente estudiado en la enfermedad obstructiva, cuando el paciente tiene placas coronarias documentadas. Tenemos varias opciones para el manejo antiagregante que todos conocemos: aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, donde siempre tenemos que recordar que el tica y el prasu son más potentes que el clopidogrel, ¿cierto? Que el clopiprasu y tica tienen el mismo mecanismo de acción, que es el inhibidor del P2Y12, ¿cierto? Y que la aspirina sí es un inhibidor como tal de la COX-1. Y que pues pueden variar cosas como su vida media, entre otras, y por eso el ticagrelor, por ejemplo, necesita administración cada 12 horas, todos los demás tienen administración 1 hora, como las particularidades de cada uno que les dejo ahí en esa tabla por si la quieren revisar más a fondo. ¿Listo? Todos los pacientes entonces van a tener indicación, sobre todo los de enfermedad obstructiva, como les mencionaba, ahorita hablaremos de qué hacemos con los que no tienen enfermedad obstructiva, de un medicamento antiagregante, que puede ser aspirina o clopidogrel. ¿Listo? Hay un estudio que se llama el CAPRIE que mostró que hay un posible beneficio del clopidogrel. Y yo creo que pues con todos los estudios que están surgiendo posterior a revascularización, en donde los pacientes se les quita la aspirina y queda con el inhibidor del P2Y12, puede que a futuro este sea el estándar de manejo. Pero de momento no lo es. Aspirina o clopidogrel. ¿Listo? Dicen que uno podría considerar utilizar ticagrelor, aunque no tiene mucha evidencia en este contexto, solo si se considera que el paciente tiene un muy alto riesgo trombótico.
¿Listo? Ahora, si mi paciente fue sometido a revascularización con stent, definitivamente ese paciente no va a requerir un único antiagregante, sino que va a requerir doble terapia antiagregante, ¿cierto? Y la duración estándar de esa terapia va a ser 6 meses. Como les decía, cada vez más tenemos estudios en donde reducimos a 3 meses o incluso a un mes la terapia dual y nos quedamos con el inhibidor del P2Y12. Y también, si mi paciente el problema no es que le quiero reducir el riesgo de sangrado, sino que tiene un muy alto riesgo trombótico, le puedo extender la terapia. Y aquí, sobre todo, lo que tenemos evidencia es de utilizar ticagrelor a dosis reducida de 60 cada 12, como nos enseñó el Pegasus, o utilizar la estrategia COMPASS con el uso del rivaroxaban y aspirina. ¿Listo? Si a los pacientes no se les revasculariza con stent, sino que se les hace revascularización quirúrgica miocárdica, ¿cierto? Se les coloca el bypass coronario. Ahí no es tan claro el beneficio de la antiagregación dual, no hay tantos estudios, pero en general se le suele poner a la gran mayoría de los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que le realicé una PSI y le coloqué un stent, si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, yo de entrada le voy a dar 1 o 3 meses de terapia antiagregante dual y luego me quedo con aspirina o clopidogrel, pero recordando que las estrategias que se han estudiado de parar a 1 o a 3 meses, casi todas se quedan es con el inhibidor del P2Y12. Entonces yo personalmente favorecería el uso del inhibidor del P2Y12 en ese contexto. Si mi paciente no tiene un alto riesgo de sangrado y lo que tiene es un alto riesgo isquémico, yo le puedo poner los 6 meses de terapia y luego me puedo quedar con monoterapia, con ticagrelor, o me puedo quedar con, o puedo extender, por ejemplo, la doble terapia, o hacer uso del rivaroxaban, como mencionábamos, con la estrategia COMPASS, etc. Si mi paciente no tiene un alto riesgo isquémico, pues me puedo ir a 1 o a 3 meses o a los 6 meses, y si es pues el paciente estándar, me puedo ir a los 6 meses de la terapia antiagregante dual. Consideraciones importantes a tener en cuenta en este contexto. Si mi paciente tiene un alto riesgo de trombosis del stent, yo idealmente voy a preferir que el inhibidor del P2Y12 que utilice sea ticagrelor o prasugrel. Hay estrategias en donde uno inicia con uno de estos dos y luego se baja a clopidogrel para disminuir el riesgo de sangrado, que también tienen algún grado de evidencia. ¿Cuándo voy a considerar que mi paciente tiene un alto riesgo de trombosis del stent? Si tiene una lesión compleja de tronco, si tiene un stent en una bifurcación, ¿cierto? O sea, si es un stent que se divide, si tiene una colocación subóptima del stent que se haya probado después, por ejemplo, con pruebas funcionales, si ya tiene un antecedente de trombosis del stent, o si tiene un polimorfismo de CYP2C19, que me hable de que puede ser un metabolizador rápido de los inhibidores del P2Y12 y que le aumenta eso de pronto el riesgo trombótico o isquémico. Ustedes de pronto estarán preguntando, bueno, ¿y con qué evalúo pues ese riesgo de sangrado? Lo puedo evaluar o con el PRECISE de APT o con el que cada vez más se recomienda, que es este, que es pues digamos como el score que creó el consorcio de investigación académica para alto riesgo de sangrado, en donde le dicen a uno, usted va a considerar que su paciente tiene alto riesgo de sangrado si tiene un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿cierto? Tenemos un criterio mayor que puede ser el PRECISE de APT, que es mayor a 25, pero si el PRECISE de APT no está mayor a 25, si mi paciente tiene alguno de estos criterios, como que va a ser usuario de anticoagulante por un tiempo prolongado, que tiene una enfermedad renal crónica con una tasa menor a 30, hemoglobina menor a 11 y pues todos los demás que están ahí, o si tiene dos de los menores como la edad, enfermedad renal crónica no tan severa, anemia no tan severa, etcétera, voy a considerar que tiene alto riesgo de sangrado y voy a considerar acortar entonces la terapia antiagregante dual. Y el riesgo trombótico, ¿cómo lo voy a evaluar? Eso que decía, ese paciente que tiene alto riesgo trombótico, por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad compleja coronaria, que eso se evalúa a través de algunos scores, como por ejemplo el Syntax. Si mi paciente tiene otros potenciadores del riesgo, como diabetes mellitus, antecedente de infarto, enfermedad polivascular, enfermedad multivaso, entre otras, o aspectos procedimentales o relacionados con el stent. Si se le pusieron 3 stents, si se le trataron 3 lesiones, si tiene una longitud total de stents mayores a 60 milímetros, o sea 6 centímetros, antecedente de revascularización compleja o antecedente de trombosis del stent, pues voy a considerar que tiene un alto riesgo trombótico y por ejemplo ahí sería cuando preferiría el TICA particularmente. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer entonces la terapia extendida? Si mi paciente tiene un alto riesgo trombótico y considero que no tiene un alto riesgo de sangrado, pues voy a poder utilizar
o pues digamos como la terapia antiagregante dual, ¿cierto? Con aspirina más clopidogrel, tica, pero recordemos que aquí sobre todo recomiendan el tica a 60 cada 12 o el Compass es una gran idea si el paciente cumple criterios de exclusión utilizando rivaroxabana a dosis reducida 2.5 miligramos cada 12 horas en conjunto con la aspirina. ¿Listo? Esas serían las estrategias que yo puedo hacer de terapia extendida en este grupo de pacientes. ¿Listo? ¿Qué pasa si mi paciente tiene indicación de anticoagulación y lo revascularicé? Le voy a dar DOAC más inhibidor de P2Y12. Si yo no lo revascularicé, le doy solo el anticoagulante. ¿Listo? Solo el anticoagulante. Bueno, ¿cuál es el inhibidor del P2Y12 que voy a preferir? El clopidogrel porque es el que tiene estudios. La guía deja que puedo considerar tica en alto riesgo isquémico, pero eso no tiene un ensayo clínico aleatorizado que lo respalde. Dentro de los DOACs, recordar que se utilizan dosis reducidas, por ejemplo, en Rivaroxa o en Daviga, aunque pues mi recomendación realmente sería utilizar a Pixa porque el estudio Augustus es como el mejor de esos. Y después de un año de la terapia dual de DOAC inhibidor de P2Y12, yo continúo solo con el DOAC. Entonces, si mi paciente no tiene indicación de entrada de terapia dual, porque por ejemplo no lo revascularicé, podría indicar solo el DOAC entonces como manejo, ¿cierto? Ojo, si la indicación es enfermedad tromboembólica venosa, pues ahí sí no recomiendo reducir la dosis, ¿cierto? Lo que se recomienda es dar las dosis normales. Bueno, y considerar inhibidor de bomba de protones si el paciente tiene riesgo de sangrado gastrointestinal. La guía deja que no de rutina, ni siquiera los pacientes que van a tener antiagregación dual, pero pues eso va a variar dependiendo de donde ustedes lean. El punto es que analicen si el paciente se puede beneficiar de la prevención o la profilaxis gastrointestinal de sangrado con el inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? Recordar que debo realizar otros manejos del paciente dentro de su riesgo cardiovascular. Debo hacer un adecuado manejo de dislipidemia. Si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o sea, enfermedad obstructiva, mi meta de LDL va a ser de 55 miligramos por decilitro. Y si mi paciente llega a desarrollar 2 eventos coronarios o 2 eventos cardiovasculares, de 40 va a ser la meta. Y para esto, sí o sí, todos los pacientes van a tener indicación de estatina de alta intensidad como primera línea. Y si pese a eso no logra metas, terapia adicional como ezetimibe, ácido bempedoico o terapias dirigidas al PCSK9. El IECA en teoría solo lo voy a poner si tiene otra indicación, pero nos dejan una recomendación de que yo lo podría considerar en todos los pacientes después de ponerles un stent, incluso si no tienen falla cardíaca ni ninguna otra indicación. Los inhibidores del SGLT2 y los GLP1 de momento no tienen evidencia de que los pueda indicar solo por la enfermedad coronaria, por lo cual los voy a poner si el paciente tiene otra indicación para su uso. Y la colchicina se podría considerar en los pacientes con enfermedad aterosclerótica porque pues hay algunos estudios pues sobre todo recientemente publicados el año pasado que mostraron que puede tener algún beneficio cardiovascular. Es de gran importancia, como les decía, educar a estos pacientes para que tengan una adecuada adherencia, y si los pacientes no tienen buena adherencia, pues nos toca evaluar cuál es el problema y qué podremos hacer adicional a esto, ¿cierto? Como por ejemplo las polipills que cada vez más se están estudiando, hacer un adecuado feedback de los pacientes, la medicina digamos como electrónica, la telehealth, que cada vez se estudia más, como por ejemplo que aplicaciones o enfermeras les estén recordando a los pacientes. ¿Listo? Y llegamos a quizá uno de los puntos que más suelen haber dudas relacionados con el manejo del síndrome coronario crónico, y es cuándo revascularizar, ya que definitivamente no lo tenemos que hacer de rutina y es una decisión que siempre hay que tomar en conjunto con el paciente. ¿Cuáles son como tal las indicaciones de revascularizar un paciente? Si mi paciente tiene una enfermedad de tronco de coronaria izquierda, ¿cierto? Si mi paciente tiene una enfermedad tronco equivalente. ¿Qué quiere decir tronco equivalente? La guía lo dejó como enfermedad de 2 o un vaso que incluya la descendente anterior proximal. Si ustedes leen en otros lados, la enfermedad tronco equivalente es cuando tiene DEA proximal
y circunfleja proximal. ¿Listo? Pero ellos aquí dejan los dos, ¿cierto? Los dos. Dos o un vaso que tenga DA proximal. Si tiene enfermedad multivaso, que es de 3 o más vasos. Si mi paciente tiene una FEBI menor al 35%, también lo dejan como indicación, aunque tenemos dos estudios, uno que dice que sirve, otro que no, que son el Stitch y el Revived Disease 2, en donde, pues digamos, se ha discrepado si hay o no, digamos, como beneficio en términos de mortalidad, de desenlaces MACE en los pacientes con FEBI baja, de revascularizarlos, pero por ahora, pues digamos que se deja la recomendación igual. Y la otra recomendación ya no va a ser, digamos que todos estos son para mejorarles la sobrevida, reduce desenlaces MACE, perdón. Pero la otra opción puede ser manejo sintomático. Si mi paciente tiene ausencia de mejoría sintomática pese a terapia médica óptima, voy a considerar revascularizarlo con el objetivo de alivio sintomático. ¿Con qué revascularizo yo? Puedo revascularizar con PCI, ¿cierto? Intervención coronaria percutánea con colocación de stent o pues angioplastia médica, aunque casi siempre es con stent, o a través de manera quirúrgica con el bypass coronario, ¿cierto? Que es la revascularización miocárdica quirúrgica. Cuando yo revascularizo a un paciente, si bien por ejemplo puedo tener una única indicación que es el tronco de coronaria izquierda, idealmente debería revascularizar todas las lesiones, entendiendo que esto no determina el modo de revascularización. Cuando yo realizo el procedimiento debo determinar el riesgo del mismo. El STS es el más utilizado para la parte quirúrgica y el Syntax es el más utilizado para la enfermedad multivaso o tronco. De hecho, siempre que uno le sacan una arteriografía que revasculariza a un paciente, idealmente deberían de reportarle el Syntax. ¿Listo? Y para determinar cuáles son las, digamos, como lesiones que se benefician de revascularización, pues es muy valioso el uso de las pruebas funcionales. Reserva de flujo fraccional, el índice de la onda libre, etcétera, van a ser de gran importancia para con eso, pues digamos, guiar cuáles son las lesiones que requieren de intervención en los pacientes. ¿Cómo decido cómo revascularizar? Es decir, ¿cómo decido entre la PCI y la revascularización quirúrgica? La PCI va a ser para los pacientes que no tengan indicación de revascularización quirúrgica. ¿Listo? Entonces, prefiero empezar por las indicaciones de revascularización quirúrgica. Si mi paciente tiene tronco de coronaria izquierda o si tiene enfermedad multivaso, esas van a ser las dos indicaciones principales de revascularización quirúrgica. Y casi siempre las enfermedades tronco equivalentes, que van a ser esa enfermedad de uno o dos vasos de la descendente anterior, en la gran mayoría de los escenarios también se va a preferir su revascularización vía quirúrgica. ¿Cuándo voy a preferir entonces la PCI? Si yo tengo una lesión de uno o dos vasos que no incluyen a la descendente anterior proximal, pero ojo, nos dejan que si no es una enfermedad compleja e incluye a la descendente anterior, se puede hacer con PCI. Por eso fue que no se los puse acá sí o sí como indicación de terapia, pues digamos, o de revascularización quirúrgica. ¿Cuándo más voy a considerar la revascularización por arteriografía? Si mi paciente tiene un tronco de coronaria izquierda, pero su Syntax es bajo, es decir, que no es un alto riesgo el procedimiento y hay verdadera plausibilidad de revascularización, podría considerarlo, pero en general, quirúrgica, como habíamos dicho. Y si mi paciente tiene enfermedad multivaso, que como dijimos es indicación de quirúrgica, pero tiene un muy alto riesgo quirúrgico que casi que es prohibitivo, pues podría considerarlo. Y dejan que también uno lo podría considerar en bajo riesgo en pacientes sin diabetes y con complejidad baja o moderada que se podría determinar por el Syntax. ¿Listo? Entonces es muy importante, si les dice indicaciones de revascularización quirúrgica, tronco de coronaria izquierda, multivaso y casi siempre tronco equivalente. ¿Listo? Eso sería todo, digamos, como relacionado con la parte del manejo. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con la enfermedad no obstructiva? ¿Vamos a hacer el mismo manejo? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Es una excelente pregunta. Entonces la enfermedad no obstructiva se refiere a la angina ANOCA sin evidencia de lesiones obstructivas significativas, en las cuales 10 al 30% tienen evidencia de isquemia, que es el INOCA. Es decir, yo puedo tener el paciente con toda la sintomatología, pero le hago una prueba funcional y el paciente no tiene una perfusión con evidencia de isquemia. Ese sería el paciente con ANOCA. Pero si tiene evidencia de isquemia, sería el paciente con INOCA. ¿Listo? Es más común en mujeres y fisiopatológicamente se va a ver a dos grupos grandes: disfunción microvascular o vasoespasmo. Y en general vamos a ir a los pacientes así en esos fenotipos: fenotipo de disfunción microvascular, fenotipo de vasoespasmo, fenotipo mixto o el paciente que no cumple ninguna de esas, ¿cierto? Que en general ese sería un paciente que tiene un dolor pues
cae siempre uno a considerar que pues no es coronario, o sea, no tiene pues enfermedad coronaria no obstructiva. ¿Cómo vamos a determinar estos endotipos? ¿Cómo vamos a determinar cuál de estos es el problema? A través de pruebas funcionales que, como les había comentado anteriormente, sí o sí se realizan a través de la arteriografía y hay que realizarlas incluso en pacientes sin evidencia de isquemia. O sea, así es que uno confirmaría verdaderamente el ANOCA. ¿Listo? Aquí están, digamos, como la punta del iceberg de la enfermedad coronaria es la enfermedad obstructiva, que era la que antes solo diagnosticábamos. Ahí había claramente un predominio masculino de 50-70%. Pero fíjense cómo es mucho más profundo realmente la cantidad de pacientes que tienen enfermedad no obstructiva. Se habla de que puede ser incluso del 50% o más. Y aquí tenemos un claro predominio femenino. De estos pacientes, 25% van a tener detección, pues digamos, como de isquemia, 50% van a tener alteración relacionada con vasodilatación, que eso tendría que ver, y 80% disfunción endotelial, y 60% van a tener un compromiso vasoespástico. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que yo puedo realizar? Las no invasivas en general no permiten medición de la prueba funcional. Entonces aquí tenemos, o sea, de las otras pruebas funcionales diferentes a esta. Entonces aquí tenemos el ecoestrés, el PET, el AngioTag, la resonancia. Pero pues digamos que no funcionan mucho y en general, pues para yo hablar de una enfermedad no obstructiva, requiero descartar la enfermedad obstructiva que solo logra el PET-CT. Entonces casi siempre necesito es una prueba invasiva. Para la microcirculación puedo avalar todas estas pruebas que están acá y en general una disfunción microvascular va a ser cuánto tengo, un índice de resistencia, una reserva de flujo coronario bajas y un índice de resistencia pues alto. Mientras que el vasoespasmo lo voy a considerar cuando yo hago una infusión de acetilcolina y mi paciente hace un vasoespasmo. Si el vasoespasmo hace una oclusión mayor al 90%, es un vasoespasmo macrovascular, o sea, sería una disfunción epicárdica, y si es menor al 90%, sería un vasoespasmo microvascular. Y al final al paciente en general se le da adenosina y se evalúa la microcirculación con esta adenosina. Entonces, ¿cómo sería como el algoritmo diagnóstico de la enfermedad no obstructiva? Tengo un paciente, le hago el riesgo, todo lo que dijimos que íbamos a hacer con la enfermedad coronaria, ¿cierto? Hago la estratificación del riesgo. AngioTag si era bajo riesgo o si era moderado. Si era alto, le hago entonces de una vez una prueba de perfusión, una prueba, sí, de perfusión, una prueba funcional. El punto es que llego a que mi paciente tiene una enfermedad no obstructiva, ¿cierto? Tiene enfermedad no obstructiva. ¿Qué tengo que hacer en esos pacientes en general? Pues hago el tratamiento, ¿cierto? Pero hago una evaluación mediante arteriografía. Y esa evaluación mediante la arteriografía la voy a hacer evaluando sobre todo la reserva de flujo fraccional, el índice de resistencia, la reserva de flujo coronario y con eso voy a ver si hay una alteración de vasodilatación o de vasoconstricción y si esta es epicárdica o microvascular, fenotipo vasoespástico o si tiene una alteración en la vasodilatación dependiente de endotelio o independiente de endotelio que sería la disfunción microvascular. Y así llegaría a esos fenotipos: disfunción endotelial, vasodilatación inadecuada, vasoespasmo epicárdico, vasoespasmo microvascular o mixta. Si estas pruebas le salen funcionales al paciente, no tiene evidencia de isquemia en las pruebas, ese paciente no tiene enfermedad coronaria. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a manejar? Cambios en estilo de vida. Voy a manejar los factores de riesgo, o sea, exactamente lo mismo del primer componente del manejo que mencionamos en enfermedad coronaria obstructiva. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con el resto del manejo? Digamos que no hay evidencia de que haya un beneficio de a estos pacientes darles
antiagregación, porque pues su enfermedad no es aterosclerótica, ¿cierto? Y en general el manejo yo lo baso es en los endotipos. Si mi problema es de vasodilatación microvascular, beta bloqueadores, calcioantagonistas, ranolacina, trimetacina y vabradina. Si mi problema es de vasoconstricción, los calcioantagonistas van a ser los de elección, seguido de los nitratos y el nicorandil en el caso de vasoconstricción epicárdica. ¿Listo? Muy importante hacer el seguimiento de los pacientes, sobre todo porque, como dijimos, pueden tener evidencias de recurrencias o pueden tener un evento agudo en donde ya evolucione la enfermedad a un síndrome coronario agudo, y ahí siempre tendremos que evaluar la severidad de los síntomas, si hay cambios en el electro, si hay o no alteraciones nuevas relacionadas con funcionalidad ventricular, cuáles son sus factores de riesgo y con eso evaluar cuál es el manejo al seguir. Si yo tengo una sospecha de recurrencia en mi paciente, en general yo debería de hacer una nueva evaluación del estado de la enfermedad coronaria. Sobre todo cuando mi paciente tiene un deterioro en la función del ventrículo izquierdo que no es debido a alguna otra causa. Yo ahí debo decir, ese paciente debe tener una enfermedad coronaria adicional, o de pronto ahorita ya tiene indicación de revascularización y hago nuevamente como toda la estratificación del riesgo. También si el paciente tiene nuevos síntomas o deterioros, la voy a hacer, pero en este caso usualmente mediante pruebas no invasivas, ¿cierto? Mediante pruebas no invasivas. Y en los pacientes que tengan refractariedad sintomática al manejo o que tengan pues alto riesgo de eventos adversos, puedo considerar la arteriografía coronaria para evaluar si, por ejemplo, puedo revascularizar para mejoría de síntomas o de pronóstico si tiene alguna indicación de los de mejoría de pronóstico. ¿Listo? Eso sería como lo más importante para tener en consideración. Y algo importante es que si mi paciente tiene síntomas refractarios y que tuvo, pues digamos, con una revascularización previa, el angiotac podría llegar a servir para evaluar esos escenarios. Si efectivamente mi paciente tiene un fallo en la revascularización, ¿cierto? O sea, lo revascularicé y mi paciente sigue con síntomas o cosas por el estilo, ¿qué debería yo hacer? Si mi paciente lo que yo le coloqué fue un stent, idealmente yo debería colocarle un stent liberador de medicamentos, incluso dentro de la estenosis del stent que ya tenía ahí. Si mi paciente lo que tiene es indicación de bypass, si el paciente todavía tiene una arteria mamaria, pues digamos, patente, podría considerar utilizarla para la revascularización, puedo incluso rehacer la revascularización y si mi paciente no tiene, pues digamos, ya posibilidad de revascularización y se le tapa el bypass, ¿cierto? Se prefiere hacer la PCI de, digamos, como de la arteria nativa que del bypass, pero pues uno también puede hacer o colocarle un stent al bypass. Consideraciones importantes a tener en cuenta: esto en general es crónico. Si mi paciente de manera aguda falla a la revascularización, ese paciente no está haciendo una estenosis ni nada por el estilo, está haciendo trombosis y se va a presentar con un infarto con elevación del ST. Entonces eso tenerlo en cuenta. Si mi paciente tempranamente, a los 3, 6 meses, un año de haberle hecho una revascularización, está con síntomas o algo, poco probable que sea por una estenosis. ¿Listo? Debe ser otra razón, seguramente tiene angina refractaria, dele manejo medicamentoso. Pero si su paciente de forma aguda le está haciendo síntomas, tiene cambios electrocardiográficos, se eleva el ST, se inestabiliza, pues claramente debe sospechar que hizo una trombosis del sitio de revascularización. De lo contrario, pues muy probablemente no sea lo más común a pensar. ¿Listo? ¿Y qué pasa si sigue con síntomas muy refractarios? Pues en pacientes con síntomas demasiado refractarios, debería considerar nuevamente evaluar para NOCA o INOCA. Y pues digamos que se ha estudiado la posibilidad de algunos aparatos que son como que manejan, por así decirlo, el seno coronario para evitar que haya constricción del mismo. ¿Cuándo voy a considerar verdaderamente una angina refractaria? Cuando lleva más de 3 meses pese a terapia médica óptima y cuando ya le hice una PCI también para manejo sintomático y no logré mejorar la parte sintomática del paciente. Están en estudio manejo angiogénico, células madre, pero pues toca esperar a que salgan más estudios para poder recomendarlos. Y ya para terminar entonces, poblaciones especiales: si mi paciente tiene falla cardíaca, siempre considerar que tiene una etiología isquémica, o sea, cuando yo diagnostico una falla cardíaca de nuevo, siempre debo pensar o tener un bajo umbral diagnóstico de que tenga enfermedad coronaria, priorizar la revascularización, sobre todo en FEI menor al 35%, y hacer un adecuado manejo de la falla. En mujeres siempre recordar la presentación atípica y que tienen factores de riesgo cardiovascular únicos de ellas, como diabetes gestacional, enfermedades cardiovasculares o de aumento de riesgo cardiovascular relacionadas con el embarazo como eclampsia, preeclampsia, y también tienen peores desenlaces que los hombres.
Recordar que el VIH, la autoinmunidad, las enfermedades inflamatorias crónicas aumentan el riesgo, que la enfermedad renal crónica está subrepresentada en los estudios y que particularmente en ellos puede que haya una ausencia de beneficio de revascularización, y siempre hacer un adecuado manejo de las demás comorbilidades según guías como hipertensión, fibrilación auricular, cáncer, entre otras. Y con esto terminaríamos entonces este video de síndrome coronario crónico. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pues estaré atenta a resolverla y los espero en una próxima ocasión.